Bienvenidos a Ni Brujas ni Santas y hoy les queremos compartir un poco lo que nos unió como amigas y como brujas, que fueron las constelaciones familiares. Bueno, vamos a comentarles un poco porque consideramos que si ustedes van a ser nuestro público y nosotros queremos sumar un granito de arena a esta conciencia colectiva de estar en la bandera de la sanación y de lo que nos haga bien a cada uno, queremos contarle un poco qué son las constelaciones. Que son un poco esos hilos invisibles que nos conectan con las historias del árbol. ¿Qué árbol? ¿Qué árbol sería? El árbol que nos dio la vida, el árbol genealógico, ese que hicimos alguna vez en la escuela primaria, ese árbol del que venimos, ese árbol del que también todos son partes, incluso el abuelo del que no se habla, el tío que es malo, bueno, todos son parte. Sí, incluso también al árbol pertenecen, y es algo que me marcó un montón, personas que quizás no se unieron por sangre, pero la historia los unió, ¿no? Eh, Yéndonos más extremos al caso, en asesinatos, ¿no? Cuando hay un víctima, un victimario, se juntan esas historias. eh, pero bueno, en caso de servidumbre también, ¿no? Incluso la amante del abuelo, Las los hijos no amantes. reconocidos del, no sé, del abuelo, de los tíos, los primos no reconocidos, los que alguna vez se También dijeron de palabras. el tema también de los adoptados, ¿no? El tema de Totalmente. los Porque eso adoptados. es algo que por ahí surgen muchas dudas sobre el tema de qué pasa con esa persona que fue adoptada. Sí. Claro, ¿Y cuántos árboles tengo que constelar cuando sos adoptado, no? O no conozco mi familia o de origen, no sé qué trabajar ahí, pero suele también, ¿no? Hemos visto en casos de que por resonancia los cuatro árboles van a coincidir en las historias. pero ¿cómo fue esa historia cuando te fuiste a vivir a Río Segundo? Ay, bueno, fue muy loco, chicas, porque cuando yo era chica, yo vivía en Córdoba y veníamos una vez al año a Río Segundo la noche después de Navidad, o sea, el 25. Y yo odiaba Río Segundo, porque yo pensaba, había muchas moscas, porque claro, el balneario, digamos, está cerca del frigorífico, yo odiaba las moscas. Y entonces, bueno, no me gustaba Río Segundo, decía que pueblo horrible para vivir. Pasan los años y a mis 32 años, 33, me pongo en pareja con el padre de mis hijos más chicos, que vivía en Río Segundo. Y me vengo a vivir a Río Segundo. Y ¿Pero por acá qué iban me el enteré, 25 ahí a Río Segundo? era una tradición. Mis papás Ah, alquilaban un rastrojero y con otra familia que vivía al frente de mi casa nos subíamos todos al rastrojero porque antes no existía la caminera, no te hacía ese control que te hacen ahora. Así que todos en la caja del rastrojero a Río Segundo a pasar el día con lo que había quedado de la comida que había quedado de la Navidad. pero nadie tenía casa ahí, no sabían de dónde venía esa Nadie. tradición, esa idea. No. Ay, Era mira. Río Segundo, podríamos haber ido a Altagracia, qué sé yo, a Claro, Nisacate, que estaba a la misma distancia. No, a Río Segundo. cómo Tomá. Y esos nada, hilos invisibles conectan con lugares que random, que uno no sabe tal cual, ni se da idea. Y allí tal cual. estaban los 25 celebrando Navidad con el pueblo de los En el bisabuelos. río, claro, porque era un lugar con río y en el pueblo de mis bisabuelos que yo no sabía. Yo estuve acá y después con el tiempo, cuando empecé a constelar, a aprender que en realidad somos la suma de un montón de historias y que todas esas historias viven en la memoria de nuestra. Es decir, traemos toda esa información. Yo ese era un concepto nuevo para mí. Y cuando empecé a indagar y a investigar y averiguar por otras cosas, por otras situaciones y buscando en otro lado, me entero que mis bisabuelos habían vivido acá y que mi abuelo había nacido acá. Nadie nunca nos contó, o sea, nadie contó, en mi árbol no se contaba. Ujú. Mi árbol tiene muy poca tradición o transmisión oral, salvo por una abuela que venía del otro lado, o sea que del lado de mi papá nadie. Yo no sabía que mi papá había nacido en Altagracia y que mi Ah, mira. abuelo paterno había nacido en Río Segundo. No solo que él nació acá, que ya era un montón, sino que acá mi abuelo fue huérfano, quedó huérfano el chico. No. Sí,
y sus papás estaban enterrados en Río Segundo, en el mismo pueblo que yo estaba viviendo, que ya hacía como 5 o 6 años cuando yo me enteré de No, eso. Sí, no me enteré ahí Qué nomás. loco. Me enteré pero, porque me empezaron a pasar cosas y entonces pero qué empecé a buscar. fuerte, qué loco como el árbol que es más, tiende a más estar sellado, busca la forma de contar sus historias, ¿no? Busca. Ah, Es que supongo que si hay alguien que empiece a buscar por sanar la historia, el sale, árbol ve la Encuentra. posibilidad y sigue creciendo, o sea, ve te la da posibilidad. información, te da savia, te da amor. Ve la luz y Sí. pasa. Y creo que eso es, ¿no? Estos hilos invisibles. Pero creo que las constelaciones van un poquito más que los hilos invisibles que nos conectan, porque las constelaciones nos permiten verlos y ver cómo nos están afectando en nuestro día a día, ¿no? En nuestro presente. ¿Por qué iban a Río Segundo todos los 25? ¿Por qué ella llega ahí? Son los hilos invisibles, pero después las constelaciones creo que van un poquito más y te permiten entender qué es lo que se está activando en vos, en tu presente actual, para poder sanar y seguir creciendo, ¿no? Destrabar esos dolores, esos bloqueos, o sea, el dolor de ese niño que pierde a sus papás en Río Segundo. Sí. En la Sí, misma pero también iglesia que estaba ahí el existe, calor del chicas. árbol, ¿no? Que los esperaba para celebrar la Navidad del 25, de ese árbol invisible que los estaba cobijando ahí para pasar la Navidad juntos, donde, bueno, tantas historias, buenas y malas, que forman parte del árbol, Tal cual. se reunían para ese 25 para estar todos juntos. Como todo se abría paso, ¿no? No había rastrojero, lo alquilaban, o sea, todo se abría paso para Y llegar a ese llegaban en un rastrojero, Llegaba, viendo era la Yo me acuerdo ver cebolla. en la ruta. Yo me acuerdo ver en la ruta lo que vos decís, Vero, de los rastrojeros, las abuelas, las mujeres grandes, en las reposeras en los rastrojeros en la caja. de la caja. Un Y allá peligro. se iban, y un allá Y sí, un peligro. allá peligro. se- Se Sí. iban. Y así sobrevivimos. O Bueno, bueno, otras menos mal que era en Río Segundo y no era en en Villa Iguazú. General Belgrano. Claro. Imagínate Te Ahí por perdés en el pasar. camino. montaña. Por eso eran cerca, porque no podíamos exceder la buena suerte. Claro. Pero bueno, ¿cuántas veces las constelaciones nos ayudan a desbloquear situaciones que seguramente muchas personas que llegaron a las constelaciones, como nosotras, haya sido en búsqueda de sanar, ¿no? De sanar los bloqueos de lo que nos estaba pasando en la vida y una cosa nos llevó a la otra, de ir viendo mejoras en nuestra vida y mucha gente también llega por decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué elegí estudiar una cosa y la verdad que mi pasión es otra? ¿Cuántas veces elegimos el oficio, la profesión de nuestros seres queridos, de nuestros papás, de nuestros abuelos? Y es una invitación a reflexionar de cuántas veces se repiten las historias en el árbol, ¿no? Incluso haber estudiado, haberse graduado, haber hecho una carrera súper larga o tener una trayectoria muy nombrada en un área que no es ni siquiera mi pasión, ¿no? Mal. Eh, Incluso la creencia de que esas áreas nos van a dar de comer, nos van a sostener, porque sostuvieron al árbol y ni nada más. O los sueños frustrados de los ancestros que no pudieron. Mi abuelo quería ser contador y por razones de la vida no llegó a estudiar. Y mi mamá y sus dos hermanos, sus hijos, terminaron siendo contadores, ¿no? Como de todas las carreras, terminaron eligiendo lo que el padre no pudo ser. claro, reparando esa historia que no pudo ser. Preparando, Ale, exactamente. ¿algo que contarnos? Ay, estoy media que no se me ocurre, estoy tratando de pensar a ver para Bueno, te tiro, contarles alguna esta te va a gustar, historia. esta te va a gustar. La historia de pareja. Ah, Las edades a las que se casaron, cuántas veces se repiten las edades de las maternidades, o sea, de cuando fueron madres, padres. o esto también bueno, tengo mi bisabuela que fue madre soltera. Y bueno, yo soy madre soltera y varias de mis primas, varias madres solteras también, y cómo se repiten por ahí esas situaciones también que vivimos, ¿no? Sí, sí. Sí, las fechas en las que se casaron, si fueron felices, no lo fueron.
incluso si se separaron o no. Sí. Sí, y creo que es como que no heredamos o no nos quedamos con lo que pasó, sino como en la forma en que se resolvió eso, ¿no? Quizás la razón por la que la bisabuela fue madre soltera en su momento no es la misma en la razón por la que vos fuiste en este momento mamá soltera, pero se resolvió, la bisabuela lo resolvió así, entonces yo lo puedo resolver así. Por más que capaz hay otras formas que no nos podemos ni siquiera encontrar para resolver. Y esto también esto, o sea, más o menos fue como una cuestión de las madres solteras, pero empoderándose para poder salir adelante con sus hijos, como haya sido. Porque, por ejemplo, hay otras situaciones que la mujer, la hija, madre soltera, y la casaban con alguien. Ah, claro. Esa era otra manera de Mi resolver bisabuela. esa situación. Para Mi otros bisabuela le árboles. pasó eso. Claro, a mi claro. bisabuela le pasó eso. No esperaron a que volviera a hacerse cargo mi bisabuelo biológico y la casaron con el primero que se cruzó. No. Y qué difícil a veces es verlo, porque a nosotros nos ha tocado constelar, ser parte de constelaciones donde vienen hijos adoptivos a constelar a sus árboles, y uno siempre se ve reflejado, pero yo no asumí hasta hace pocos años que yo tenía adopción por línea paterna de los dos lados. Entonces, ¿cómo también cómo el árbol permite o no permite, y a veces uno tiene que acercarse con mucha reverencia y respeto, ¿no? Por esas vivencias, y también respetando las limitaciones, porque a veces el árbol, por ejemplo, yo tengo de un lado de mi árbol información que no me llega, pero la busco y la busco y la busco, y no está tan lejana, y el árbol, esa parte del árbol no permite, ¿no? Entonces, ir acercándonos así, ir encontrando en las repeticiones que vamos viviendo las historias, porque eso también nos permiten las repeticiones de las fechas. Por ejemplo, yo quedé embarazada por primera vez a los 15 años. Mi hermana que sigue de mí también. Resulta que parecía que no había razón para eso. ¿Cómo íbamos a quedar embarazada? Era todo el juicio, obviamente. Y no había un motivo, o sea, era simplemente por negligencia nuestra o por nuestros... No sé. Hasta que me enteré yo, que para mí tuvo relevancia, que esa bisabuela quedó embarazada a los 15 años. Claro. Entonces, esas repeticiones que nosotros, que a veces cuando viene alguien a consulta y nos cuenta que ha tenido una situación como esta, quedar embarazada a los 15, a los 17, ser mamá muy adolescente, y uno le pregunta si más atrás pasó, y a veces la persona no tiene la información, pero esa información mía habla de mi árbol. Solo tengo que poder encontrar en algún momento el hilo que me conecta, y con quién, ¿no? Porque también eso es lo mágico. ¿Con quién me está conectando mi nombre? Mis iniciales, fechas de nacimiento, sí. La edad a la que me casé, la edad a la que El nombre me en pasó femenino tal o en cosa. masculino. Paula con Pablo. Paola. No sé, versiones así. Alejandro. Sí. A mí lo que me pasó personal, o sea, con esto de los nombres, que bueno, ya se los había contado a ustedes, pero lo voy a contar para contarles. Para el público para que no te compartir conoce, con el Ale. público. Con ese, Bueno, para cuando digan que no hay, sí hay. Que no hay doble, mi nombre no, imposible. Bueno, Tres mi doritos segundo después. nombre es Rosa. Y todas mi abuela, mi mamá, mis dos abuelas y mi mamá eran Rosa. Bueno, cuestión que yo diga, a mi hija no le voy a poner Rosa, pero no voy a seguir ese mandato, no lo voy a seguir. Entonces le pongo Aldana. Bueno, Aldana, hermoso, amo, me encanta. Y después con el tiempo, ahora investigando, cuando entré en esto, claro, digo, a mi hija le empezaron a decir, en el colegio le empezaron a decir Aldo. Y mi papá se llamaba Aldo. Y claro, Aldana es un conjugado de Alda, que es el femenino de Aldo, más Ana. Entonces, claro. O sea, qué loco cómo uno inconscientemente se va enlazando ahí. Esos hijos siempre están. Totalmente. No podés Por ir si no en lo habías contra. visto,
los compañeros de la escuela te lo hicieron ver. Exactamente, tal cual. Pero es como que también son más fuertes, ¿no? Aunque o sea, no puedo evitar pensar en nosotras queriendo publicar nuestro primer podcast con nuestro primer episodio, con una fecha, en un horario, qué sé yo, y la vida nos llevó para otro lado y nos dijeron, no, ustedes, este capítulo sale a tal hora, en tal momento, y nosotras como diciendo, queríamos controlar la Porque situación y YouTube es la más vida, grande. y la vida es más grande, ¿no? Y la Y la vida vida nos es más guía. grande. Y Sí, si aún totalmente. así tu nombre no te da ninguna perspectiva, donde puede, capaz el santoral de la Santopedia, googleen Santopedia, te va a dar a lo mejor con tu fecha de nacimiento, te tira un nombre que te relaciona con tal ancestro. Por ejemplo, yo me llamo Florencia Manzanel. Mi nombre lo eligió mi mamá, porque mi mamá iba a elegir nombre de mujer. Y mi papá, nombre de varón. Nicolás, si no me iba a llamar Nicolás. Bueno, y con esto de cuando empecé a buscar estos hilos invisibles, porque uno se engolosina buscando, cuando empezás a encontrar pistas, decís, veo todo el caso. Y aún así estás viendo el 1%. Empiezo a ver en el Santoral y yo nací el 3 de abril. El 3 de abril en el Santoral es el día de San Sixto. Sixto se llama mi papá, se llama Sixto Ramón. No lo podía creer, porque en algún momento mi papá me dijo que como él eran muchos hermanos, a veces le dije, ¿de dónde sacaban estos nombres tan rebuscados? A veces me dice, a veces lo agarraban del calendario, atrás traía el Santoral, de qué era Sí, cada día, ¿no? sí, El día de sí. cada santo, y bueno, si les gustaba el nombre del santoral, le ponían ese, y si no, bueno, elegían otro. Y yo dije, qué fuerte. O sea, con mi papá tengo una relación hermosa, y haber nacido el día de San Sixto, porque encima nací por parto natural. Mi madre allí no especuló nada, fue la vida la que habló, y ni el médico tampoco, y nací ese día. Entonces se empiezan a repetir esos hilos y a poderlos ver, dejan de ser invisibles, nos conectan con historias Y le y, dan bueno, sentido a y las dan vivencias. sentido. Con esto que hablamos, ¿no? de la información que se va habilitando, varias personas como que me han dicho esto de que me da miedo qué es lo que me pueda mostrar en la constelación. Ujú. Y la cuestión es que en realidad la información que se va mostrando en la constelación es lo que cada alma está habilitada en ese momento, está preparada para ver o para escuchar. Sí, No es que totalmente. va a aparecer algo que me va a destrozar, No, claro. digamos, que no estoy Sí. preparada para escuchar. También es parte de, creo que, la responsabilidad del constelador saber transmitir y acompañar al consultante dentro de la constelación, ¿no? No tirarle la bolsa de papa y dejarlo ahí con eso, sino, bueno, es como un compromiso un poquito mayor también de poder transmitirle primero la información, ver si se siente, cómo se siente, porque también si no, hay casos, he escuchado de personas que quedan muy mal y después no saben para dónde seguir, y capaz esa persona con la que se realiza el trabajo se quedaron sin herramientas para poder acompañar. Entonces, bueno, la responsabilidad también de uno de saber que cuando uno constela, no es constelo, se hace la magia y me voy, sino es constelo, veo una información que puede requerir un procesamiento y un tiempo mayor de digestión, ¿no? Creo que es como el compromiso. Yo soy técnica en logística para el público, y hay una cosa que son los Incoterms, que determinan cuando el cliente, hasta dónde las responsabilidades llega del cliente y del proveedor, ¿no? Entonces, cuando hay un constelador y un consultante, cada uno tiene una serie de responsabilidades para acompañarse mutuamente en ese proceso de sanación. Tengo un amigo que me dice, no, yo antes de constelar quiero resolver temas. Y yo lo miro como, pero de esto se trata, constelar. Pero bueno, también cada uno con lo que le atraviesa y con lo que siente de las constelaciones. Claro, Sí, Incluso también si no como, sabemos por dónde comenzar, ¿no? y tal como cual. decíamos en el episodio anterior, ¿no? Hay un montón de herramientas y no todos
todas las herramientas son para todos. Así que bueno, Y el alma nos va cuestiones guiando, el nos alma va nos va guiando. guiando, porque el alma nos va llevando, o sea, nosotros creemos que vamos, pero el alma nos va llevando y nos va conectando con personas y con situaciones, y nos va llevando, creo yo, en esto de los hilos invisibles, me parece como importante tomar conciencia que nos va a llevar a un punto de dolor, es decir, nos va a llevar, porque por eso a veces da miedo, porque uno no quiere pasarla mal, pero lo que la constelación nos colabora, creo, es a ir a esos puntos de dolor, a resignificar la información, a contarle a la memoria del clan que eso fue superado en nosotros, que la vida del clan llegó a un punto donde eso ya no es un problema como fue para ellos, y que de alguna manera nosotros han logrado trascender. Porque si bien acá donde yo vivo se vivió mucho dolor, porque acá mi abuelo perdió a sus dos padres, yo, por ejemplo, elegí quedarme en el pueblo a pesar de haberme separado del padre de mis hijos para que ellos no pierdan contacto. Entonces, de alguna manera, esa información se sana, ¿no? En Exacto. nosotros. Pero primero hay que ir a ver qué dolor, qué me trae mi nombre, por qué me trae el nombre de mi papá, para qué lo traigo, qué le faltó a mi papá, qué es lo que mi papá no pudo, qué es lo que mi abuelo, mi abuela no pudo, que yo sí ahora puedo. Totalmente. Y lo bonito es que cuando yo devuelvo esa historia a su origen, a la persona que lo vivió y le agradezco, lo honro y vivo mi historia propia, ese ancestro, y esto lo decía mi profe de constelaciones, la primera, mi profe Claudia, ella decía, ese ancestro te brinda sus dones, ¿sí? Porque tienen muchos dones para darnos los ancestros, para brindarnos, que ya están en nosotros. Porque esas vidas difíciles hicieron muy grandes a esos ancestros, ¿no? Los hicieron crecer espiritualmente un montón y desarrollar herramientas, por ejemplo, como hablábamos la otra vez con Flor, esto de hacer rendir un pollo. Entonces eso lo aprendieron las ancestras cuando tenían que darle de comer a un montón y había que hacer rendir el pollo. Y ese es un don, porque hoy nos puede colaborar, nos puede servir, ¿no? Cómo hicieron con sus recursos, cómo salieron adelante, cómo se abrieron camino a pesar de las situaciones difíciles, cómo hubo ancestras como tiene Pauli, que fueron emprendedoras, que sacaron, ¿no? Que económicamente triunfaron. Entonces, mirar la Sí. historia de dolor nos habilita también a recibir A lo lindo. Es que yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Una vez mi mamá me dice, ay, ¿por qué siempre cancelan historias tristes? Y yo le digo, ma, porque nadie va a trabajar lo que le hace bien. Claro. No, nadie va al médico y dice, ay, es que estoy respirando bárbaro, ¿no? ¿No? Y creo que hay que mirar al árbol con esa conciencia de que trae regalos también. No todo Sí, es dolor, totalmente. no todo es... Bueno, yo estoy conectada con tal ancestro. Bueno, a ver, ¿qué me trae? ¿Qué tuvo positivo y qué tengo que trabajar, ¿no? Porque ya una cosa es decir, oh, me cago en este ancestro que no podía, yo no puedo. Ahora decir, bueno, ¿por qué no pudo? Ah, bueno, en honor a él lo puedo hacer, puedo tomar estos dones, incorporar dones nuevos al árbol. Y lo más hermoso que creo que tienen las constelaciones, que es donde yo me paro y le digo a todo el mundo es esto que la sanación se genera para todos los que están participando. Que no he visto muchos trabajos en donde eso ocurra, por lo menos capaz en mi camino todavía no he encontrado otras herramientas que ocurra esto donde frente a una constelación sana, el consultante, el En una constelación constelador, grupal. en una constelación, en una individual también, ¿eh? Sí, En la individual sanas vos y el consultante y constelador, pero en una grupal sana el constelador, todos los representantes Los y las participantes. personas que están ahí viendo. Y ese nivel de conexión y de empatía yo no lo he percibido en muchas otras herramientas que dan otras cosas, ¿no? Pero la conexión de decir, che, a mí me pasó lo mismo y puedo entender el dolor que está sintiendo esta persona en un trabajo grupal es algo maravilloso, que suma un montón como humanos. sí, sí, sí. Hay muchas personas que piensan que solamente ellos estaban en la mierda y van ahí, ven otros trabajos y dicen, qué bárbaro, pensé que esto solamente me pasaba a mí. eh, Gracias por tu historia, porque me ayudó a sanar, porque había cosas que yo no quería ver, pero eran así, y tu historia
supongamos la del consultante y alguien que está participando en la constelación, tu historia también me llega, me toca, me sana. Gracias por haberlo traído, porque yo no lo hubiera traído, porque a lo mejor no lo quería ver, pero está el alma ahí presente en una constelación, mirando por los ojitos del cuerpo y diciendo, esto también te toca, y las lágrimas empiezan a salir y empiezan a fluir, esas lágrimas que limpian, esas lágrimas que sanan, que son oxígeno, porque salen lágrimas y entra oxígeno para nuestro corazón y para que se vaya habilitando una forma más liviana de vivir, de transitar las emociones y de poder abrazarlas también, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, incluso estando en una jornada de constelaciones, pasando una tarde entera llorando de alguna manera, pero volviéndose lleno de amor y de sanación que uno mismo se gestionó, ¿no? Porque haberse llevado hasta esos lugares donde a veces es difícil llegar por voluntad, por miedo a ver, por todos los prejuicios, ¿no? Y que no es fácil ir a adentrarse en ese dolor. Bueno, todo se dio para que llegues a esa tarde de constelación o esa jornada de constelación y puedas ver la vida desde otro lugar y desde un lugar mucho más protagonista y que tenés un montón de herramientas, que tu árbol trae un montón de herramientas y ahí están también las llaves o las formas de abrir y sanar todo eso que está pendiente. Yo ¿Alguien creo más que quiere ahí aportar también, algo? yo cuando vos hablabas de eso pensaba que también ahí se ven los hilos invisibles, ¿no? Porque todas las personas que van a una reunión grupal de constelaciones, a un encuentro grupal de constelaciones, realmente son guiadas por los hilos invisibles y es increíble ver cómo las historias se conectan de las personas que van. Se conectan los temas, es decir, por ejemplo, no sé, me pasó en un encuentro grupal de una persona que tenía una ancestra que se había casado, no sé si a los 13 años, muy, muy, muy jovencita. Y resulta que había otra persona que tenía el ancestro que era biológico, que se había casado también con una persona así joven y que las historias parecía que, no sé, que esas personas que vivían en dos lugares muy diferentes y que además los orígenes eran muy distintos, porque unos eran de la zona de allá del altiplano, otros eran de acá del sur de Córdoba, y las historias estaban entrelazadas como si pertenecieran al mismo árbol. Eso también son los hilos invisibles y es la magia que a veces no se puede creer de cómo las personas que se reúnen en un encuentro grupal están conectadas. Es decir, los hilos invisibles actúan hacia atrás y actúan hacia adelante también. Y hay que poder confiar en que esos hilos nos van a ir conectando con las personas exactas, correctas y perfectas para sanar, y que entre todos nos vamos a colaborar. Eso también nos hace entrar en contacto con esto de que hay algo más grande que nosotros, que es la vida, que nos sostiene y que nos guía. O sea, si dependiera de nosotros, capaz haríamos muchas macanas. Y sí, esos son esos deseos o esos bloqueos a veces infundados. Bueno, todo eso viene de los hilos invisibles que incluso nos conectan a presenciar la misma constelación como contaba Vero. Y también que ese momento de los hilos invisibles nos hacen y nos despiertan las preguntas para seguir nuestro trabajo, ¿no? Sí, Te totalmente. motivan a decir, che, me trabajé esta constelación, ¿qué onda? Te van Sí, te surgiendo volvés con un montón de dudas. preguntas también. Bueno, vamos a ir cerrando y eso fue todo por este encuentro. Seguiremos por más porque todo está conectado y bueno, vamos a trabajar en una nueva temática para el siguiente podcast que espero pueda sumar algunas preguntas de lo que ahora estén pensando. Yo soy Flor y me despido. Bueno, yo soy Ale. Ahí tenemos unas gemelas que no saben cuál es cuál. No, es una broma. Mi hermana se llama Vero, así que bueno. Bueno, Ale y Vero se confundieron. Incluso los hilos invisibles nos han unido a nosotras cuatro y seremos tan distintas, pero a la vez nos encontramos en nuestras mismas historias. Y estaría bueno que si alguno de nuestros oyentes tiene algún interés especial en algún tema que le gustaría que toquemos, también que nos lo dejen
en los comentarios, ¿sí? Debajo del video, para que nosotras podamos ir viendo de qué les interesaría hablar, qué les gustaría que les contemos, si sobre esta terapia que son las constelaciones, esta herramienta terapéutica, o sobre algún otro tema relacionado con el desarrollo personal y el autoconocimiento y las herramientas de la nueva era. Bueno, esa fue Vero. Ese soy yo, Vero. Bueno, ay, perdón. Y si quieren ir contando sus historias, si les resonó, se acordaron de alguna historia, estaría bueno escucharlos, verlos, Bien. leerlos. Me gusta. Ella Sí, fue sí. Ale. Y tenemos el mail, que es nibrujasnisantasoc@gmail.com, donde también estamos disponibles para recibir los mensajes y los comentarios que nos quieran hacer. Todo va a ser bienvenido en pos de la sanación de nosotras y también de nuestros queridos oyentes. Bueno, gracias, Pauli. Gracias, querido público. Esperamos haber llegado a algún rinconcito de su corazón. Les dejamos un saludo.